Hola chicas, ¿cómo están? Jóvenes, ¿cómo se encuentran? Cindy, a ver, Damara, dígame, ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos Bien, días. bien, ¿y usted? Pues yo aquí peleándome con el Microsoft, con el Microsoft Office, con el Teams, le digo, porque no quiere. ¿Ve la jugada que me está haciendo? Le voy a compartir la pantalla. Con paciencia, profe. Sí, mire, ¿sí ve qué maldad me está haciendo? No, todavía no se comparte su pantalla. Ahí va la voy a compartir ya. ¿Ya se compartió? Sí. Sí. A ver, dígame, ¿qué ve de feo la pantalla ahora? Luego dicen que nosotros no sabemos inglés. Ah, ¿Teams está en inglés? Sí, vea. Sí, unos comandos están en inglés y otros están en español. Mire, meeting, in, leave, las instrucciones están en inglés, mire. Mire, Profe, no pasa nada. Aquí algunos hablamos inglés, entonces ya cualquier cosa que se le atore nos dice. ese es el problema, le digo que precisamente lo que se ha atorado es el programa. El programa se ha atorado muy feo, le digo. Toda la mañana he estado batallando. Bueno, pero vamos a verle. Sí, la situación esta es que les decía, en la mañana tengo de 7 a 9 con sus compañeros de QFB y no podía entrar, ¿no? Entonces entraba y me decía que más al ratito y que no había podido entrarle y a veces me lo ponía en español, a veces me lo ponía en inglés y así está jugando el, el programa. Y lo curioso es que sí podía entrar a la plataforma, pero al team no podía entrar, le digo. Entonces, algo está haciendo la máquina o le digo, o desde allá, porque me decía que no podía acceder desde el sistema, desde su plataforma. A veces cuando no se puede por medio de la aplicación, por Google es más fácil. Sí, pues intentamos, le digo, por todos los medios. Ya hasta dije, no, si no lo puedo hacer ahorita por aquí, por clase, por ustedes, nos vamos a ir al Zoom. Entonces, están avisados para una próxima vez que falle esto, nos vamos por el Zoom. ¿Sale? Voy a Ok. pasar lista. Sí, aquí vamos a pasar lista. Agra Ramírez, Presente. Lara Bada, Aquí, Anaya Madrigal, Presente. Ávila Valdivia, Aranza, presente, profe. Camacho Romero Víctor Eduardo, Presente. Carrasco Cordero Omar Alejandro, Presente. Carrasco es muy serio, Castañeda Robledo Norma Alejandra, Castañeda Robledo, ¿no anda por ahí? Ahí Normita. Castellanos Bautista, Profesor, me está conectando. Cruz Gómez Estefanía, Presente. de Luna de la Serna José Eduardo, Presente. Díaz de León Gutiérrez Claudia Samantha, Presente. Díaz Gil Natalia Guadalupe, Aquí. bien. Escobedo Torres Diana Guadalupe, a ver, anda por ahí Diana,
No, ¿verdad? Bueno. Espinosa González y Ariel. Nicole. Presente, profe. Muy bien. Espinosa Jiménez Tania. Berenice. Profe. Flores Calderón Brenda Cecilia. Flores Calderón Brenda Cecilia. Fuente Roldán. Fuente Roldán Luis Fernando. González Rojina Aldo. Presente. Guerrero Aguilar María Fernanda. Ya Presente. no falta. Ahí está. Hernández Sertuche Emily. Presente. Ya la vi por ahí. Isla Sánchez José Luis. Isla Sánchez José Luis. Ya me falló. Martínez Guerrero Ivonne. Presente. Martínez López Alejandro. Presente. Medina Magdaleno. Presente, profe. Montellano González. María Fernanda. Eso, Montellano. También llega tempranito. Murúa Tobar. Presente. Muy bien, Murúa. Ojeda Villaseñor Juan Alberto. Presente. Piñón Camarillo Wendy Jacqueline. Presente. Fuentes Ramírez Cristal. Presente. Uy Valderrama. Presente. Ramírez Cervantes. Presente, profe. Ramírez Llorens. Rebeca. Presente. Muy bien. Reyes Martínez, Jesús Alejandro. Presente, profe. Tavares Delgado, Juan Alejandra. Presente, profe. Vargas Andrade Victoria. Presente. Velasco Pachicano. Presente. Illescas Cruz Carla Ivana. Presente. Zacarías Cisneros Alma Guadalupe. Presente. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que el sistema, ¿sí?, de la plataforma, pues otra vez me hizo un reporte. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí me hizo un reporte el sistema. ¿Sí? O sea, de aquí hace 2 días. Me dice que lo vea todo. Entonces, ¿verdad? Aquí me dice que ver los alumnos, ¿verdad? Y pues dice que de acuerdo a ellos observen, ¿sí? Zacarías, José Eduardo, Juan Alberto, Miriam, Natalie, Diana, Magdaleno, Vargas Andrade, Emily Samar, Rebeca, Cindy, Norma Alejandra, María Fernanda Montellano, Alejandro Martínez, Claudia, Samantha, Díaz Puy, María Fernanda Guerrero, Estefanía Cometa, José Luis Islas, Bada. Me dice que casi todo el grupo. No, profe, pero me imagino que es entrar a aula virtual, ¿no? Entrar a aula virtual, sí, también les digo. Porque llevamos 2 días de clase, o sea, tampoco. Bueno, como les digo, ¿verdad? Pero aquí dice que teóricamente lo está haciendo el sistema a un plazo más largo, ¿eh? Entonces, nada más hay que tener cuidado de aquellos que estén entrando y saliendo, ¿eh? Porque el sistema lo está reportando ya, como les decía en una de las clases anteriores. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de estar atendiendo también, ¿sí? Porque sí, como dice, entra a la plataforma, pero ustedes entran a la plataforma virtual, pero de todos modos entren a la plataforma o entren, ¿sí?, al Teams, ¿sí? De todos modos se registra, ¿sí? Observen, en la parte superior, ¿verdad?, aquí dice que yo tengo que estar adentro, ¿sí? Adentro como profesor, adentro del aula virtual. Aunque les digo, no utilizamos esto, ¿sí? Pues, yo tengo que entrar al aula virtual. Entonces también les recomiendo que por allí, ¿verdad?, entren, ¿sí?, al aula virtual.
¿Sí? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Decíamos, estábamos viendo sistema endocrino, ¿verdad? Y decíamos nosotros, ¿sí?, que de nuestro sistema endocrino, ayer en qué nos quedamos, a ver quién me quiere recordar en qué nos quedamos. Aquí vamos, ¿verdad? Decíamos nosotros en la clasificación de las hormonas. Ahí decíamos, ¿hay química o no hay química? ¿Sí? Y esa fue la tarea que les dejé. A ver, entonces, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué investigaron? A ver, investigaron si hay química o no hay química con las hormonas. Y el amor. ¿Y hay química, profe? Sí, ¿verdad? A ver, explíquenos por qué. Pues si son sustancias químicas que se van segregando o secretando por medio de glándulas endocrinas, pues tiene que haber química, porque nuestro sistema endocrino y todos nuestros sistemas involucran sustancias químicas. Ajá. Pero todavía hay una cuestión más común, ¿sí?, para entender si hay química o no hay química, ¿verdad? Y es la siguiente. Cuando uno es niño, ¿verdad?, y va a la escuela, pues dice uno, ¿verdad? Ese niño, ¿sí?, la niña dice, ese niño me cae mal. Ese otro me cae bien. Ese otro, ni sí ni no, ¿verdad? Decimos, eso es cuando somos niños. ¿Qué pasa en la secundaria, muchachos? A ver, Pachicano, ¿qué pasó en la secundaria con usted? Platíquenos. Porque En la dice, secundaria seguía diciendo lo mismo. ¿sí? Pero dice que había un despertar, ¿sí? Que en la adolescencia hay el despertar de las hormonas. Y entonces le digo, ¿no le nació por ahí ya el ver a los muchachos ya no como niños, sino decir, ay, ya tiene bigote, ¿sí?, ya le está saliendo pelo en la barba? ¿No le sucedió eso? ¿Sí? ¿Sí? A usted misma, ¿verdad? Sí, ay, pues me están creciendo los senos, me están creciendo las caderas, me estoy poniendo, ¿sí?, pues ya mejor, ¿verdad? Entonces decimos nosotros que precisamente esos son los estímulos, ¿verdad? Los estímulos visuales, lo que estamos recibiendo, ¿verdad?, entran a nuestro sistema nervioso. Y esos estímulos visuales, pues como decimos nosotros, ¿verdad?, hacen que se empiecen a liberar este tipo de sustancias, ¿verdad? Y se liberan, ¿verdad?, de tal manera, ¿verdad?, que, como decíamos, en cantidades muy pequeñitas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad?, antes de que ustedes tengan la menstruación, de que hayan tenido su primera menstruación, pues los óvulos estaban dormidos, ¿verdad? Ahí estaban. No, ¿sí?, producían hormonas, ¿verdad? Pero cuando viene, ¿verdad?, el inicio de la adolescencia, que ustedes empiezan a ver ese despertar, ¿verdad?, se inicia entonces la secreción de hormonas, ¿verdad? Decíamos, estos estímulos y hacen entonces la liberación de las hormonas, ¿verdad? Decíamos, el sistema endocrino también está preparado para la defensa, ¿verdad? Y decíamos aquí, cuando está preparado para la defensa, ¿verdad?, entonces también se genera la liberación de hormonas, ¿verdad? Y decíamos nosotros, entre ellas, decíamos las de la glándula suprarrenal, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas de la glándula suprarrenal? A ver, hormonas de la glándula suprarrenal.
Acuérdense que cuando vimos sistema nervioso ya hablamos de que había una inervación directa en la suprarrenal. ¿Y qué sustancias se liberaban? Que son adrenérgicas. Cortisol. Todavía no. Cuando vimos sistema nervioso, decíamos que antes del cortisol se liberaban otras sustancias adrenérgicas. La adrenalina y la noradrenalina. ¿Verdad? ¿Qué decíamos que era la adrenalina y la noradrenalina? Que eran neurotransmisores, ¿verdad? Decíamos nosotros. Pero esos neurotransmisores se formaban a partir de aminoácidos. Entonces, ¿verdad? Las moléculas químicas son, decimos, algunas moléculas químicas son neurotransmisores y funcionan como hormonas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a nosotros a decir, ¿verdad? Que sí hay química, ¿verdad? En el amor y que por lo tanto las hormonas, ¿verdad? Se pueden clasificar de acuerdo a una composición química. Aquellas que están compuestas a partir de aminoácidos, proteínas o péptidos. Aminoácidos, tenemos ejemplo la tirosina. Proteínas, la insulina. Péptidos, la vasopresina. Y decía también usted ahorita, ¿verdad? El cortisol, derivado del colesterol. Entonces, colesterol, decimos, aquí entran las hormonas sexuales, los mineralocorticoides, los adrenocorticoides, ¿verdad? Decimos nosotros, que tienen que ver tanto con la testosterona, ¿verdad? Como con las otras hormonas derivadas del estradiol. Bueno, entonces decimos, ¿verdad? Que aunado a la clasificación química, decimos que también podemos clasificar a otras hormonas en base a su composición, que es lipídica. Las prostaglandinas, tromboxanos, aquí te incluyen, ¿verdad? Leucotrienos. Entonces, si nosotros vemos clasificación química, ¿verdad? Es de composición aminoácido, proteína, lípidos. De composición al colesterol, ¿verdad? Decimos las hormonas sexuales, como decía ahorita, el cortisol, el estradiol y la testosterona. Y hormonas lipídicas, ¿verdad? Como las prostaglandinas. Bueno, para entender, ¿verdad? Cómo ocurrió, ¿verdad? El evento, ¿verdad? De que empezaron a transformarse las células de su cuerpo cuando pasaron a la adolescencia, entonces tuvo que haber mecanismos de liberación, primeramente de las hormonas, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, cómo actúan, ¿verdad? ¿Qué hacen las hormonas en las células? Como decíamos, las hormonas en las células podían provocar cambios, ¿verdad? En la permeabilidad de la membrana, en la conducción eléctrica, en las enzimas, en activación y desactivación, en la división de las células y en la segregación. ¿Verdad? Entonces decimos, los mecanismos de las hormonas tienen que ver con receptores, unión a otra molécula. Y observen, ¿verdad? Hay, decimos nosotros, hormonas que tienen un receptor adentro de la célula. Observen, y está en el núcleo. Entonces, este es el ejemplo de una hormona esteroidal, de los esteroides, que atraviesa la membrana de la célula, llega al citoplasma y pasa al núcleo donde se une a un receptor. ¿Sí? Entonces, paso 1, su entrada al citosol. Paso 2, su ingreso al núcleo y unión a la proteína receptora. Paso 3,
Observen, aquí el complejo de la hormona con el receptor se va al DNA y en el DNA decimos viene el paso 5, ¿verdad? Paso 5, ese DNA se duplica, se amplifica y se replica y se transcribe, ¿verdad? De DNA a RNA. Y luego se traduce, ¿verdad? El RNA y pasa al citosol y en el citosol donde forma una proteína nueva. Entonces, la acción de algunas hormonas es en el núcleo de la célula. Pero observen, de otras hormonas, ¿sí? Que dice aquí, ¿verdad? Principalmente no son de tipo esteroidal. Ya hablemos de la insulina, hablemos del glucagón, hablemos de la tirosina, hablemos entonces de la hormona antidiurética. Todos ellos tienen, ¿verdad?, una proteína receptora. ¿Pero dónde está? ¿En qué parte de la célula está esa proteína receptora? A ver, contéstenme. En la membrana. En la membrana celular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ese receptor, ¿verdad? O proteína con la cual se une la hormona, está pegado o en íntimo contacto con otra proteína, que es una enzima, por ejemplo, ¿verdad? Y decimos, ¿qué hace la interacción de la hormona con el receptor? Pues que esta enzima también produzca un cambio, ¿verdad? Y decimos, y aquí, esta enzima entonces produce un segundo mensajero. Por eso, las hormonas que actúan, ¿verdad?, a través de un receptor en la membrana, se les conoce como primeros mensajeros, porque lo manda, ¿verdad?, la glándula, decimos endocrina, desde un lugar lejano a la sangre, ¿verdad? Lo vierte a la sangre y de ahí se va por el torrente sanguíneo hasta la célula donde va a unirse al receptor. Entonces, se le conoce como primer mensajero. Y después, les digo, cuando ya se une, entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que se puede, ¿sí?, dar un cambio en la célula, lo que se conoce ahora como un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero va a llevar la señal para dar una respuesta a la célula, ¿verdad? Entonces aquí observen, ¿verdad?, el efecto de la hormona en la célula es, por ejemplo, la descomposición de glucógeno a glucosa. Entonces, como podemos ver, ¿sí?, los mecanismos de acción hormonal difieren, ¿verdad?, si es una hormona esteroidal, como decíamos acá arriba, ¿verdad?, si es una hormona esteroidal, o bien, ¿verdad?, es otro tipo de hormona. Y aquí tenemos nosotros, observen, hay tres tipos de estimulación para la liberación de las hormonas. Y un primero es el estímulo hormonal. Otro es el estímulo humoral. Y otro es el estímulo nervioso. Observen cómo se da el hormonal. ¿Sí? El hormonal hace que se segreguen las hormonas, ¿verdad?, que se produzcan, se liberen, ¿verdad?, y como decimos aquí, ¿verdad?, a través de los órganos endocrinos. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a una glándula que es la hipófisis. Y decimos que tiene dos regiones, ¿verdad? Aquí está dividida por el lado anterior y por el lado posterior. Observen que la comunicación nerviosa del hipotálamo con la hipófisis, ¿verdad?, va a hacer que se estimulen, ¿verdad?, estas glándulas, la hipófisis como glándula, y entonces esta va a estimular otra glándula.
¿verdad? Observen la glándula tiroidea, la corteza suprarrenal y los testículos. Entonces, ¿verdad? Esto es el mecanismo de liberación de las hormonas por estimulación de otras hormonas. El humoral, observen aquí, ¿verdad? En la sangre, ¿sí? Nosotros tenemos que la homeostasis se da por la regulación de los iones presentes en la sangre. Si la concentración del calcio baja, entonces, ¿verdad? Se va a detectar que bajó el calcio. Entonces, ¿qué hace esta señal de cuando baja el calcio en la sangre? Pues cuando llega, por ejemplo, a la glándula tiroidea, observen, la glándula tiroidea va a liberar hormonas. ¿Sí? Aquí, la hormona paratiroidea, ¿verdad? Decimos nosotros, y la paratormona. ¿Verdad? Entonces decimos aquí, esto, ¿sí? Hace entonces que, fíjense bien, el humor, como decimos el humor, ¿sí? Decimos por ejemplo, ¿verdad? Ay, tiene un humor muy fuerte. ¿Sí? El ejemplo, ¿verdad? De la menstruación, ¿verdad? La menstruación tiene un olor fuerte. Y entonces ese olor, ¿verdad? También, pues, hace, ¿verdad? Estímulos para que, ¿verdad? Vayan a través del sistema nervioso a, ¿sí? Promover entonces, ¿verdad? Decimos la menstruación. Entonces, y nos damos cuenta, ¿verdad? Porque, ¿sí? Hay un desequilibrio en el torrente sanguíneo. Y decimos entonces, esta es la vía humoral. El tercer mecanismo de estimulación de la liberación de las hormonas es por la vía nerviosa, como les decía. ¿Sí? Aquí entran estímulos directos que vienen desde la médula suprarrenal, pasan por fuera, en el sistema preganglionar, y de aquí se van a la médula de la glándula suprarrenal. Y aquí es donde decimos nosotros, se liberan las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuántas de estas sustancias, ¿sí? Decimos podemos encontrar? Bueno, vamos a verlas más adelante, ¿verdad? Aquí decimos son 3 mecanismos para la liberación de las hormonas. El hormonal, decimos el humoral y el nervioso. Bueno, para eso debemos de reconocer las glándulas. ¿Cómo están esas glándulas que liberan las hormonas en nuestro cuerpo? Y observen, ¿verdad? Nuestros órganos endocrinos, entonces, los tenemos distribuidos. ¿Sí? Observen, ¿verdad? Están todos en la línea media, ¿verdad? Decimos nosotros, comenzando con la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la glándula paratiroides, decimos el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, y los ovarios y los testículos, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿cuántos órganos tenemos, ¿verdad? Endocrinos, decimos principalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, los órganos endocrinos son 9 principales. Si continuamos, entonces vamos a ver, ¿verdad? Que vamos a dejar un poquito la glándula pineal y nos vamos a centrar en el hipotálamo. ¿Sí? ¿Qué hay en el hipotálamo? En el hipotálamo, si nosotros vimos desde acá, hay una comunicación directa, ¿verdad? Entre el hipotálamo y la hipófisis. Se envían señales del hipotálamo a la hipófisis. ¿Para qué?
para que se liberen hormonas y vayan a actuar a otros sitios. De esta manera, entonces decimos nosotros que la hormona, ¿verdad?, el hipotálamo y la hipófisis hacen un eje de comunicación endocrina, estimulando, fíjense bien, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Aquí está dividida la hipófisis en anterior y posterior. Por el lado de la posterior, fíjense bien, de la anterior, perdón, primero, veamos qué es lo que ocurre. Se puede liberar la hormona del crecimiento. Se puede liberar la prolactina. Se puede liberar, ¿verdad?, una hormona que es estimulante de los folículos. ¿Sí? ¿Por qué se llamará estimulante de los folículos? A ver, ¿quién me va a contestar esa pregunta? ¿Por qué se llama estimulante de los folículos? ¿Dónde están los folículos o qué es un folículo? A ver, vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí ya nos aparece Miriam Ramírez. A ver, díganos. Miriam, Natalie Ramírez. ¿Dónde podemos encontrar los folículos ováricos? ¿Dónde están? ¿Sí me escucha? Sí, a ver. Ah, perfecto. ¿Los folículos dónde se encuentran? Sí, Eh, ¿En los óvulos? en los óvulos, ¿verdad? Ahí están en el aparato reproductor femenino. ¿Ustedes recuerdan? Hay folículos, ¿verdad? Y decimos los folículos, entonces, ¿verdad?, son órganos especializados que sirven para realizar una función de secreción. Tenemos otro ejemplo, los folículos, ¿sí?, pilosos. ¿Verdad? ¿Dónde se encuentran los folículos pilosos? En el cabello, ¿verdad? Decimos, ¿para qué sirven los folículos pilosos? Para secretar sustancias, ¿verdad?, que ayuden al crecimiento, ¿sí?, de los cabellos, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que la hormona folículo estimulante, por eso se llama folículo estimulante, porque va a ir, ¿sí?, hacia los testículos, ¿sí?, y hacia los ovarios. ¿A qué? ¿Verdad? A estimularlos. Y hay otra hormona, observen, la hormona luteinizante. Entonces, ¿verdad?, decimos por el eje hipotalámico, ¿verdad?, porque está el hipotálamo. Luego en el tálamo que está la hipófisis y de allí a la hormona folículo estimulante, ¿verdad?, y de ahí a los órganos reproductores. Entonces, si observamos, entonces por el lado anterior también se produce otra hormona, la hormona tirotrópica o estimulante de la tiroides, ¿sí? Y decimos por el lado también anterior tenemos nosotros que se va a promover la liberación de la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona adrenocorticotrópica va a actuar en la suprarrenal. Bueno, observen, la hormona de crecimiento va a actuar en los huesos y en el músculo. La prolactina en las glándulas mamarias. La folículo estimulante y la luteinizante va a provocar cambios en los ovarios y los testículos. La tiroides, y decíamos que aquí, ¿sí?, ¿qué hormona se produce en la tiroides? Lo vimos ahora en tubo digestivo. Tirosina.
La tirosina, ¿verdad? Entonces decimos aquí, se va a producir la tirosina. Y aquí, la hormona adrenocorticotrópica, que va a producir en la suprarrenal. Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Y hormonas sexuales también. Entonces, si observamos, este es por el lado anterior, pero vamos a adelantarnos. Y, a ver, ¿qué va a suceder si se produce mucha hormona del crecimiento? ¿Qué va a suceder, muchachos? Produce gigantismo. El gigantismo. ¿Y si no se produce la hormona del crecimiento? Enanismo. Enanismo, ¿verdad? La prolactina, ¿sí? ¿Va a servir para qué? Producir leche. Para producir leche, ¿verdad? Por eso se llama prolactina. Entonces aquí, ¿cuándo se va a producir leche? ¿Cuándo se va a producir leche? En los senos de la mujer. También el hombre puede producir leche. Durante el embarazo. Durante el embarazo y en el parto, ¿verdad? Principalmente en el parto. ¿Y en el hombre? ¿Se puede producir leche en el hombre, sí o no? Técnicamente sí, pero bueno, yo había visto que era bajo estimulación. O sea, sí podía llegar a producir, pero en menor cantidad, algo así. Ajá, muy bien, sí se puede producir, ¿sí? Y como dice, la estimulación, ¿verdad? Aquí, por prolactina, ¿verdad? Es una hormona. Aquí es importante, ¿verdad? Por aquellos que se cambian de género, ¿verdad? Y que dicen, bueno, pues es que yo quiero ser mujer y mujer y mujer, ¿verdad? Y pues a mí realmente no me late ser hombre. ¿Verdad? Entonces, sí se puede, entonces, producir leche, ¿verdad? Pero, ¿sí? ¿verdad? No va a ser lo mismo, ¿verdad? Que en la mujer. Y decimos nosotros entonces la hormona estimulante de los folículos, ¿sí? Y la hormona luteinizante, ¿qué van a hacer en los testículos? A ver, ¿qué van a hacer en los testículos? A ver, jóvenes, hombres y mujeres, qué va a hacer la folículo estimulante en los testículos? ¿Por qué se llama testículos? ¿Va a No, producir qué hormona? producción de testosterona, profe. Testosterona, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder si no se produce la testosterona? A ver, ¿qué va a suceder si no se produce la testosterona? Porque la No hay hormona un, folículo estimulante no se libera, entonces no se produce aquí testosterona. Entonces, ¿qué va a suceder con estos testículos en un individuo que ya tenga 15, 18 años? No crece. No crecen, y si no crecen, además, ¿qué va a suceder con ese individuo? Con sus caracteres sexuales secundarios. Bueno, los de mujer se van a amplificar y los de hombre se van a manifestar en muy poca cantidad. Entonces, ¿verdad? Aquí pudiera ser esta situación que nos acaban de decir, ¿verdad? Entonces, si no hay testosterona, entonces, ¿verdad? Lo que es el cabello, ¿sí? Lo que es el cabello en todo el cuerpo, ¿verdad? Lo que es el pelo, lo que es la barba, lo que es el bigote, lo que es el cabello púbico, ¿verdad? Decimos no se va a presentar y entonces hablamos que va a haber un infantilismo, ¿verdad? ¿Ves cuando decimos que? ¿Sí? Pues ese cuate nomás no arranca, ¿verdad? Decimos sigue siendo un niño. Entonces, observen, pero puede ser, ¿verdad? Porque ¿sí? aquí no se está liberando la hormona folículo estimulante.
¿Y qué va a hacer la folículo estimulante entonces en los ovarios? A ver, ¿qué ocurre con esa hormona folículo estimulante en los ovarios? ¿Qué me dicen? Si no hay hormona folículo estimulante, ¿qué va a suceder con la muchachita? No va a tener maduración en los ovarios, ¿no? Bueno, Exacto. Y si no tiene maduración en los ovarios, ¿cómo va a ser su aparato reproductor también? pues le va a causar esterilidad, ¿no? Puede causar trastornos graves, ¿verdad? Y no va a poder reproducirse a largo plazo, ¿verdad? Decimos, pero también, ¿verdad? Decimos, no le van a aparecer los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? ¿Como cuáles? Decimos, pues el incremento de las caderas, ¿verdad? El que se le cierren también los huesos, ¿verdad? Decimos, en que le aparezcan los senos, en que su voz, ¿verdad? También se haga más aguda. Decimos nosotros, ¿sí? Que esto, ¿verdad? Es porque no se liberan estas hormonas. Y decimos entonces, cuando hablamos de la tiroides, ¿verdad? Decimos aquí, si no se produce la tirosina, ¿qué tenemos? La tirosina era la hormona que se relacionaba con qué en digestivo. ¿Con qué función se relaciona la tirosina? Lo vimos en digestivo, parte final. ¿En la absorción? Con la absorción, pero más que nada con otro factor que tiene que ver, ¿sí? Con la principal función del tubo digestivo, la segunda función principal. La primera, decíamos, es nutrir a las células. La segunda función del digestivo, ¿cuál era? ¿Aportar qué? Energía. Energía. Entonces, la tiroides tiene que ver con la energía, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? Del organismo. Y como vemos entonces con la hormona adrenocorticotrópica, donde hablamos ya de la hormona adrenocorticotrópica. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando estuvimos viendo funcionamiento renal, ahí salía la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, a ver, ¿con qué se relaciona la adrenocorticotrópica? Con la liberación también, ¿verdad?, de las hormonas de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Y decimos aquí, ¿verdad? Tanto los neurotransmisores, ¿verdad? Como las hormonas esteroidales. Entonces, decimos que vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Para ir entendiendo, ¿sí? Los trastornos de cada hormona. Pero esto es por la hipófisis anterior. Ahora, ¿cuáles serán los de la hipófisis posterior? Aquí están los de la hipófisis posterior. Observen. Tiene que ver con la hormona oxitocina y con la hormona antidiurética. Entonces, por estimulación, ¿verdad?, del hipotálamo, decimos nosotros, una vez que se reciben las señales nerviosas de la homeostasis, el hipotálamo va a mandar señales, ¿verdad?, para que de aquí se viertan las hormonas oxitocina y hormona antidiurética, ¿verdad? Decimos, la hormona antidiurética, decimos, va a actuar. ¿En dónde va a actuar? Hormona antidiurética, ¿dónde actúa? ¿En qué parte de los riñones? Los túbulos. En los túbulos. ¿Qué parte de los túbulos? ¿Proximal, asa de Henle o distal? ¿O colector?
¿En qué parte actúa la hormona antidiurética? Los colectores, ¿verdad? Decimos nosotros, y en los distales. Y de esa manera entonces, ¿verdad? Va a tratar de reabsorber el agua. Y por otro lado, ¿verdad? Entonces decimos el hipotálamo produce también la oxitocina. La oxitocina, ¿y para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve la oxitocina? Sirvió para la contracción del útero, ¿no? Cuando sale un bebé. Y para la contracción del útero cuando sale el bebé. Y no nomás cuando sale el bebé, ¿verdad? Cuando se tienen relaciones sexuales también. ¿Mm? También se le conoce como, ¿verdad?, hormona del placer también, ¿verdad? Entonces decimos, ¿sí?, la oxitocina, ¿verdad?, se libera, ¿sí?, también ya por estímulos, ¿verdad?, en la posterior, ¿sí?, la hipófisis posterior, ¿verdad?, para que se libere y vaya al útero en el momento del parto, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que hay dilatación del útero. ¿Verdad? Decimos nosotros, entonces, así es como las hormonas, ¿verdad?, del área, ¿sí?, posterior. Entonces, si nosotros vemos, vamos ubicándonos entonces. Aquí tenemos nosotros entonces, ¿verdad?, otra glándula. Decíamos la tiroides. Decimos entonces anatómicamente, entonces decimos observen el cartílago tiroideo, arteria carótida común y istmo de la glándula tiroides. Aquí está la glándula tiroides. Y por abajito está la tráquea y de aquí observen el callado, aquí, ¿verdad?, un aorta brachiocefálica. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Que aquí va para acá una y para acá van dos, ¿verdad? Y aquí vemos la subdivisión, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí?, en la circulación. Entonces observen, la tiroides es una glándula bien irrigada, ¿m? Bien irrigada de tal manera que también, ¿verdad?, su contenido lo vierte al torrente sanguíneo. Y observen aquí, dice que está formada por folículos, ¿verdad? Otra vez, pequeñas agrupaciones de células que tienen una función secretora. Aquí están rellenos de una solución, ¿verdad?, en estado coloidal. Entonces, folículos, ¿verdad?, dice aquí, ¿sí?, tiene que, ¿sí?, estar asociado a lo que es la célula folicular de la tiroides, pero también tiene otro tipo de células, las parafoliculares. Entonces, si nosotros visualizamos, ¿sí?, las hormonas, esto ya no va, y visualizamos las hormonas, vámonos entonces ahora, ¿verdad?, a ir estudiando, ¿sí?, las partes, ¿sí?, que tienen, ¿sí?, cada una de ellas, ¿sí?, la función. Vamos a abrir. Vamos a abrir lo que estábamos viendo, ¿verdad? Decíamos aquí, ¿sí? ¿Dónde quedó nuestro archivo? A ver, cancelar. Vamos a decirle aquí que lo abra. Ver todos los archivos recientes. ¿Sí? Y aquí vamos a la que estábamos viendo. Acá. ¿Sí? Y nos vamos entonces al capítulo que estamos revisando, que es el 9. Aquí está, química de las hormonas. ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos. Decimos nosotros, ¿verdad?, que
Ahora hay que entender. Entonces, si nosotros vemos, nos dice aquí, ¿verdad? Que la hormona, ¿sí? A ver, esto me lo van a apuntar. La hormona del crecimiento. ¿Sí? A ver. Hormona del crecimiento. Vamos a hacer una tablita. Acá, vamos a hacer una tablita. A ver, cada uno de ustedes va a ir haciendo su tablita, ¿eh? Al final la voy a revisar al final de clase. Insertar. Tabla. A ver, ¿cómo podemos hacer una tabla que nos relacione ahora las enfermedades, la hormona, ¿sí? Y los signos y síntomas? A ver, ¿cómo vamos a hacer esa tabla, muchachas, muchachos? Pues en la primera columna podemos poner las hormonas. ¿Cuántas columnas, entonces? 3 Tres. para que sea Ajá. una de hormonas, otra de ¿Cuántas enfermedades. hormonas? Muchas. Entonces, ¿qué le decimos? Ahorita le van a decir, dice usted que 3 y ahorita le decimos que muchas. Bueno, vamos a hacer eso. Inserta la tabla. Aquí está bajito, ¿verdad? Ya no le insertó. Entonces, a ver, ¿qué me decía que le tengo que poner aquí? Las hormonas. En el primero, hormona, ¿verdad? Decimos hormona, ¿verdad? Aquí, ¿qué le vamos a poner? Las enfermedades. Nombre de la enfermedad. ¿Y aquí qué le vamos a poner? Los síntomas. Signos o síntomas, ¿verdad? Signos o sin. A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un signo y un síntoma? ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? Esto es bien importante, ¿sí? Saber diferenciar cuando hablamos de signos y cuando hablamos de síntomas. En el proceso de auscultación, ¿sí? Decimos, ¿qué es el proceso de auscultación? A ver. Bueno, me suena así como de revisión del paciente, o sea, Muy bien, ¿verdad? La auscultación precisamente es, ¿verdad? Buscar en el paciente, ¿verdad? ¿Qué va a buscar el médico? ¿Verdad? Decimos, pues va a buscar, ¿sí? Los cambios, ¿sí? Que pueden ser anormales. ¿En dónde? En la anatomía del paciente, ¿verdad? Decimos nosotros aquí, pues entonces, ¿verdad? Esos son signos, ¿verdad? Tiene un signo, ¿sí? De que le está creciendo una bolita, ¿verdad? Pero ¿qué decimos? La bolita es normal, ¿sí? Hasta los 9 meses. Entonces es una bolita, ¿verdad? Decimos ahí. Ese es un signo, ¿verdad? ¿Por qué es un signo? Porque todavía no, ¿sí? Lo reporta el individuo, ¿verdad? El mismo individuo, el paciente. Y un síntoma es lo que nosotros sentimos y reportamos y decimos, ¿verdad? Ah, pues es que a mí me duele la cabeza. Entonces es un síntoma, ¿verdad? Decimos de que puede andar mal el cuerpo. Entonces vamos a poner aquí signos y síntomas, ¿verdad? Decimos. Y vamos a ir entonces nosotros con nuestra primera, ¿sí?
situación. ¿Qué nos dice nuestra primera enfermedad? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál enfermedad es? La hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, a ver, hormona del crecimiento, nos vamos a nuestra tabla, ¿sí? Aquí. Podemos ponerle HG, ¿verdad? Hormona de crecimiento en inglés, o le podemos poner, ¿verdad? En español, ¿verdad? Hormona crecimiento. Aquí nos dice, ¿verdad? En el libro que hay un desequilibrio, ¿verdad? Que se conoce como enanismo pituitario, ¿verdad? Entonces, decimos, esta es una enfermedad. Y hay otra enfermedad que se conoce como gigantismo. Entonces, a ver, vamos a nuestra tabla, ¿verdad? Para que la recordemos. Aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Y la primera enfermedad que se presenta. ¿Es el qué? Enanismo. Enanismo, ¿verdad? Decimos nosotros. Y aquí mismo le vamos a poner el B, es el gigantismo, ¿verdad? Signos y síntomas de A, ¿verdad? Decíamos, A es una hiposecreción, ¿verdad? B es una, ¿qué? Hipersecreción. Secreción, ¿verdad? Ahí, hasta ahí sabemos la causa, ¿verdad? Pero ahora, ¿sí? Vamos a entender cuáles son los signos y los síntomas que se presentan. Como nos dice aquí, ¿verdad? Puede ser el resultado de anomalías estructurales. Las propaciones son bastante normales, pero la persona presenta, ¿verdad? Una miniatura viviente, ¿verdad? Nos dice en la altura, ¿no? Dice altura máxima 1.22 metros. Entonces, ¿qué nos dice entonces aquí nuestra tablita? ¿Qué vamos a poner? A ver, signos de crecimiento, ¿verdad? Nos dice que todo está bien, ¿verdad? Dice, presenta estructuras anatómicas bien, ¿verdad? Podemos decir bien. ¿Y el pero cuál es? Pero con una reducción en su tamaño. Exactamente, ¿verdad? Entonces decimos, sin embargo, ¿verdad? Hay una talla, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Mayor o menor? ¿A 1 metro cuánto? 22. 22 metros, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿verdad? Eso es el enanismo. El gigantismo, ¿sí? Dice que aquí hay, ¿verdad? Una hipersecreción. El individuo, ¿verdad? Se vuelve alto, ¿verdad? De nuevo, las proporciones corporales son normales en general. Si la hipersecreción se produce después de que el crecimiento de los huesos largos haya terminado, se produce, observen, la acromegalia. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, ¿verdad? Aquí los huesos de la cara, especialmente la mandíbula inferior y los salientes huesudos de las cejas crecen de manera espectacular, así como los pies y las manos. ¿Verdad? Nos dice aquí, ¿sí? Trae malformaciones faciales, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Que esto, ¿verdad? Puede también ser consecuencia, ¿verdad? De
un tumor de la glándula. A ver, entonces, ¿qué vamos a poner en el gigantismo a diferencia del enanismo? A ver, aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Qué nos dijo ahí la lectura? La talla, ¿verdad? Dice aquí, a diferencia, decimos entonces, el gigantismo tiene una talla o estatura, ¿entre qué y qué? 2.40, bueno, 2.4 y 2.7 metros, ¿verdad? Pero nos dice que puede ser un individuo, ¿verdad? Que crezca esa talla y sus órganos estén normales, ¿verdad? Pero también nos dice, ¿verdad? Que hay otra situación, ¿verdad? Aquí hablamos cuando es normal. Y cuando es anormal, ¿qué nos dice? Cuando ya es, ¿sí? Aquí nos dice que eso es en la infancia y crece, ¿verdad? Y se produce el gigantismo. Pero también nos dice que ocurre, ¿verdad? Otra enfermedad. ¿Cómo se llama la otra enfermedad? Que nos dice aquí en el libro. Acromegalia. Acromegalia, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Vámonos a nuestra tablita y aquí le vamos a poner, ¿verdad? Que en el caso C es la acromegalia. Signos que caracterizan la acromegalia. A ver, vámonos a la fotografía. Aquí hay una fotografía, ¿sí? De ambos. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Pero hay una diferencia en la acromegalia. ¿Qué caracteriza a la persona que no crece de manera normal y que tiene acromegalia? ¿Qué hay? Malformaciones faciales. Malformaciones faciales, ¿verdad? Entonces aquí en la acromegalia decimos, ¿sí? Malformaciones. En los dedos también, ¿verdad? Y en las manos, ¿verdad? Dedos largos y huesudos y pies también, ¿verdad? Dedos y pies. Eso es lo que caracteriza la acromegalia. Decimos que esta puede ser, ¿verdad? De manera también, ¿verdad? Que ya evolucionó cuando el individuo, ¿verdad? Ya era adulto, ¿verdad? Y de ahí se crecen estos órganos. Pero decimos entonces se da, ¿por qué? ¿Tumores? ¿Tumores de dónde? ¿En la glándula? En la glándula, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Aquí nos dice, ¿sí? Son el resultado de tumores en la glándula afectada. Las células extramurales se comportan igual que las células normales, ¿verdad? Y producen las hormonas y el uso de dosis farmacológicas para revertir, dice aquí también, algunos de los efectos del envejecimiento, ¿verdad? También se utiliza. Entonces, observemos, ¿verdad? Que en nuestra tablita, ¿sí? Aquí, la hormona del crecimiento, ¿verdad? Puede ser usada también, ¿para qué?
ver, aquí. Otro uso, ¿para qué se usa la hormona del crecimiento? Para revertir el envejecimiento. Entonces, ¿verdad? Revertir el envejecimiento, ¿verdad? Ese es otro uso. Y observen también que hay una manera, ¿verdad? Dice aquí que es la hormona. ¿Sí? Fíjense bien, aquí nos lo están poniendo acá. ¿Mm? La sobreproducción prolongada durante su desarrollo, que a menudo se debe a un tumor benigno dentro de la hipófisis. A ver, entonces provoca gigantismo, mientras que la producción normal durante la infancia de como resultado adultos normales. La producción durante el desarrollo provoca enanismo. Pero decimos nosotros, fíjense bien, hormona del crecimiento, ¿verdad? De la pituitaria. Aquí decimos. Entonces, ¿dónde está la hormona del crecimiento? O pituitaria. Vámonos a la tablita para recordar también aquí. A ver. Es un sinónimo. ¿Sí? Ahí decimos son sinónimos. ¿Dónde está la hormona de crecimiento? ¿En qué? En la hipófisis. La hipófisis es la glándula. También se conoce como pituitaria. ¿Sí? Se utiliza para revertir el envejecimiento. Y nada más ese uso se tendrá, muchachos. ¿Qué pasará, ¿verdad? Si una persona que está en la adolescencia y no está creciendo, si le damos hormona de crecimiento, cuando no está creciendo de manera normal? ¿Le ayudaremos a crecer, sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues para el tratamiento del enanismo. Ajá, entonces, para el tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? De, aquí podemos ponerle, ¿verdad? Para el crecimiento, ¿verdad? Retardado. ¿Sí? Esto es, a ustedes han oído el anuncio en el radio, ¿sí? Si su niña, si su hija, ¿sí? Ha tenido la primera menstruación y no ha crecido, es momento de que la lleve al doctor, ¿verdad? Lo mismo también, ¿verdad? Dicen del hombre, ¿verdad? Si su niño, si su jovencito también, ¿verdad? Ya le empieza a salir cabello, ¿sí? Empieza a ver los cambios, pero empieza a ver que no está creciendo, pues hay que darle hormona del crecimiento, ¿verdad? Hasta es a veces lo tomamos de burla, ¿verdad? Decimos, ¿qué te dieron hormona del crecimiento, verdad? O ¿qué te dieron para crecer? Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Esto es lo importante de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Vamos entonces aquí, ¿sí? Fíjense bien. Nos topamos ahorita con esta hormona. Ya vimos esto, ¿sí? La hormona del crecimiento. Ahora nos vamos con la otra hormona, ¿verdad? Aquí nos dice ahora que vamos a ver la prolactina, ¿sí? Entonces, como dice aquí, ¿sí? La hormona, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué características tiene entonces ahora la prolactina? ¿Sí? Entonces aquí, ¿sí? Vamos a escribir nuestra siguiente hormona en nuestra tablita, ¿sí? Prolactina, ¿verdad? Nos vamos, casos de la enfermedad. ¿Hay enfermedad con la prolactina?
¿Qué hace la prolactina? A ver, aquí vimos. ¿Por qué se llama prolactina? Porque estimula y mantiene la producción de la leche en el pecho de la madre. Ahí estimula entonces, ¿verdad? La formación de leche, pero fíjense bien, punto y seguido, no punto y aparte. ¿Qué dice el punto y seguido? Tras el nacimiento del niño, estimula y mantiene la producción de leche del pecho de la madre. Entonces, pues, si leímos correctamente y comprendimos, ¿sí?, que al momento de entender qué hace la prolactina, ya podemos llenar nuestro cuadrito. ¿Mm? Aquí nos dice, pusimos aquí que si tenía enfermedad, ¿verdad? Pero aquí, ¿sí?, podemos resaltar, ¿verdad?, que entre los signos o síntomas, aquí tiene enfermedad, que se conozca en el hombre, ¿no? Profe, pero no hay casos, o sea, que sí son súper raros de que el hombre secreta leche. Sí, ¿no? Sí, señorita, ahorita vamos a explicar eso. Ah, ok. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Sí? Por eso decimos, de manera normal, ¿verdad?, no hay, como dice aquí, ¿verdad?, en el hombre, ¿verdad?, no se conoce que tenga una función en los varones. Pues vamos a poner nuestra tablita. Enfermedad, no la hay, ¿verdad?, de manera normal. Decimos aquí, entonces, ¿verdad? Sí, lo que sí sabemos es que produce, ¿verdad?, induce la secreción de leche, ¿verdad?, materna. Eso sí podemos señalar ahí, ¿verdad? A ver, esto es bajo condiciones normales. Punto. Anormales. ¿Habrá situaciones? Sí. ¿Verdad? Decimos, ahorita decía una de sus compañeras, ¿verdad? A ver, explíquenos un poquito más. Ay, profe, no, la verdad no sé, solo alguna vez, y la verdad no recuerdo en dónde vi que había casos de hombres que secretaban, o sea, de varones que secretaban leche materna en sus pezones y que tenían que traer como parchecitos o así. Muy bien. Si vio bajo condiciones anormales, ¿sí?, pues ¿dónde puede haber que se produzca la leche? Si estamos hablando también, ¿verdad?, que aquí, arriba decíamos nosotros, aquí lo pusimos con amarillo, cuando hay tumores, ¿sí?, se puede producir también la liberación de más hormona, ¿o no se podrá? Pregunto, ¿no se podrá producir más hormona cuando haya un tumor o nomás de la hormona del crecimiento? No, En la pues sí, no, pituitaria. porque alteran todo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, bajo condiciones anormales, por tumores, ¿verdad?, bien se puede producir, pero también se puede producir, ¿sí?, por fármacos o medicamentos, ¿sí? Cierto tipo de medicamentos actúan específicamente, ¿sí?, en la hipófisis, en donde están estas células, y entonces al estimular estas células, ¿verdad?, van a hacer que se libere la prolactina y que vaya a darle, ¿sí?, entonces también, ¿verdad?, un estímulo a las glándulas mamarias. Entonces, ¿verdad?, decimos que también bajo medicamentos. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Sí? Ya vimos entonces la prolactina. Y aquí viene nuestra querida hormona adrenocorticotrópica.
¿Sí? Observen. Hormona adrenocorticotrópica. ¿Por qué se llama adrenocorticotrópica? ASTH. A ver. Aquí no tiene enfermedad, ¿verdad? Decimos, bueno, sí tiene enfermedades, vamos a verlo, ¿verdad? Ahorita lo dejamos así, pero la función, ¿verdad? Entonces, aquí decimos nosotros, ¿verdad? En signos más y síntomas, aquí decimos, ¿verdad? Inducción de secreción de leche. Aquí también, ¿verdad? La función, ¿verdad? Estimula secreción de leche, ¿verdad? Tras el parto, ¿verdad? Punto. Acá entonces decimos, ¿qué hace la adrenocorticotrópica? Estimula a la glándula, ¿verdad? Suprarrenal. Eso es lo que nos dice ahorita. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y nos dice, ¿verdad? Que la hormona estimulante de la tiroides, también llamada tirotrópica, influye en el crecimiento y la actividad de la glándula tiroidea. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Las otras hormonas gonadotrópicas, porque van a estimular, ¿verdad? A los ovarios, ¿sí? Decimos a las gónadas y los testículos. Hormona luteinizante. Pero observen, ¿sí? Hormona estimulante de los folículos. Otro desequilibrio. Hay una hiposecreción, ¿verdad? Y nos dice aquí. Entonces, vámonos a nuestra tablita, ¿verdad? Entonces, aquí, ahorita, dejamos así lo demás. Pero vamos a continuar aquí. Entonces, nos están dando un dato importante, ¿verdad? F, S, hormona estimulante del folículo. ¿Qué nos dice? Hay una enfermedad. ¿Cómo se conoce la enfermedad? ¿No es el de síndrome de ovarios poliquísticos? Ah, no, tanto eso, pero fíjese bien. ¿Sí? Dice, ¿verdad? Que la hiposecreción produce esterilidad, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que produce la hiposecreción? Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle A otra vez. Secreción. Acá le ponemos otra vez A. ¿Qué nos produce? Esterilidad. ¿Sí? Tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo debemos entender esto? A ver, ¿cómo debemos entender esto? Dice que la hipersecreción no parece provocar ningún problema. ¿Sí? Algunos fármacos utilizados para promover la fertilidad estimulan la liberación de las hormonas gonadotrópicas y los embarazos múltiples, lo que indica ovulaciones múltiples al mismo tiempo en lugar de ovulación única, como cada mes. Resulta bastante comunes tras su uso. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? De esto. ¿Sí? ¿Qué más podemos poner en nuestra tablita de la hormona estimulante del folículo? A ver, ¿de qué podría ser causante la hormona estimulante del folículo? Aunque no es una enfermedad, ¿verdad? Pero sí llega a ser un problema, ¿o no? Los embarazos múltiples.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se dan los embarazos múltiples? ¿No tiene también hipersecreción? Fíjese bien, por eso dice aquí, la hipersecreción no parece provocar ningún problema. Sin embargo, algunos fármacos utilizados para promover la fertilidad estimulan la liberación de las hormonas y los embarazos múltiples. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Profe, Aquí, ¿sí? es por eso que cuando tomas pastillas anticonceptivas o así, es más probable que tengas como gemelos. Así. Claro, sí, esa es la razón. Sí, y también, por eso les decía, en la tablita, ¿sí? Estamos poniendo, ¿verdad? Que tiene que ver entonces también, ¿verdad? La hipersecreción, pues no es problema, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si existe una liberación, ¿por qué? ¿Dónde va a actuar la hormona folículo estimulante? En nuestra presentación, ¿dónde actúa? Si actúa en el hombre, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Produce más testosterona y produce más espermatozoides. No hay bronca, ¿verdad? Se hace Superman. ¿Sí? Pero a ver, en una mujer, ¿sí? Que tiene un ovulito cada mes, ¿verdad? Si ésta se libera, ¿sí? Y va a liberar, a estimular acá, se puede producir más de un óvulo que se madure al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que ustedes están diseñadas, ¿verdad? Fisiológicamente para que cada mes, ¿sí? Un óvulo madure del lado izquierdo y al siguiente mes un solo lóbulo del lado derecho? ¿Sí sabían eso ya de su menstruación? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, si ya lo sabía, ¿sí? Que nomás un óvulo, entonces, ¿cómo se dan los embarazos múltiples? Pues como nos acaban de decir ahorita, ¿verdad? ¿Sí? En ese momento, ¿verdad? Decimos la estimulación, ¿sí? En la ruta de la hormona folículo estimulante es hacia las gónadas y decimos aquí entonces que se pueden dar los embarazos múltiples, ¿verdad? Y decíamos entonces aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos que, ¿sí? Señalar aquí para concluir esta parte de la estimulante del folículo? A ver, ¿qué tenemos que señalar? ¿Con qué se da los embarazos múltiples? Pues con fármacos también, con medicamentos. Fármacos, ¿verdad? Aquí también. Embarazos múltiples con fármacos o medicamentos. Y bueno, de la folículo estimulante, ¿sí? Vamos a seguir hablando más adelante, pero seguimos entonces nosotros, ¿verdad? Con nuestro análisis. Si observamos, ¿sí? Como dice aquí, hay una relación entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿verdad? Dice aquí que controlan la actividad de otras glándulas. Por eso, ¿verdad? A la hipófisis, ¿sí? Se le conoce como la glándula endocrina maestra. Esto es otro sinónimo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque tiene un efecto sobre el organismo, ¿sí? La glándula suprarrenal y la tiroides, ¿sí? Y las gónadas se atrofian, ¿sí? Como un resultado de la hiposecreción. Entonces observen, ¿verdad? Hay atrofia, ¿sí? No se produce. Sin embargo, decimos, la hipófisis anterior no es tan poderosa en el control de las glándulas y decimos aquí, ¿verdad? Porque tiene que ir desde el hipotálamo. Entonces, como el hipotálamo, ¿verdad? También la secreta directamente a la sangre, ¿verdad? Decimos nosotros, aquí la circulación tiene mucho que ver, ¿sí? Y nos dice entonces, ¿verdad? Que, ¿sí?
aquí entonces hablamos, ¿verdad?, de que se almacenan. Fíjense bien, las hormonas oxitocina y antidiurética se almacenan, ¿verdad? Entonces, nos vamos con la siguiente, ¿verdad? Nos dice aquí, ¿sí? La hipófisis no es una glándula en un sentido estricto, ¿verdad? Aquí como nos dice. Pero como nos dice aquí, vámonos con la oxitocina. Nuestra tablita, ¿sí? Oxitocina. Oxi. A ver, ¿qué vamos a poner en la oxitocina? En nuestra tablita. ¿Qué decimos? La oxitocina tendrá alguna enfermedad. Fíjense bien, vamos a leer aquí. La oxitocina se libera en cantidades importantes solo durante el nacimiento y en las mujeres que acaban de dar a la luz. Estimula poderosas contracciones del músculo uterino durante el parto, durante las relaciones sexuales y durante el amamantamiento. Provoca la expulsión de leche, tanto las sustancias oxitocíticas naturales como las sintéticas se utilizan para inducir el parto o acelerarlo en los casos del ritmo lento. De forma menos frecuente, se utiliza para el sangrado postpartum, ¿verdad? Y para, ¿sí?, estimular el reflejo de la expulsión de leche. Bueno, entonces, como vemos aquí, función de la oxitocina, ¿verdad? ¿En qué se parece la oxitocina? Fíjese bien aquí, y la prolactina. ¿Hay enfermedad para la oxitocina? No hay enfermedad, ¿verdad? Decimos aquí. Pero como dice aquí, ¿verdad? Estimula, ¿sí?, el parto, ¿verdad? Y la secreción, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál sería el problema? Con ritmo lento de parto, ¿verdad? Eso es con ritmo lento de parto. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxitocina y entonces aquí hay que administrarle, ¿sí?, a la que está en parto, ¿verdad?, oxitocina. Pero además de eso, ¿verdad?, nos dice aquí también, ¿verdad?, que les decía, por eso la hormona se considera también como hormona del placer, ¿verdad? También porque se da durante las relaciones sexuales, se libera, ¿verdad? Y pasando entonces aquí en este contexto, ¿qué va a pasar si hay un tumor aquí, en la parte posterior de la hipófisis? A ver, ¿qué va a pasar si hay un parto, si hay un tumor? ¿Qué podemos esperar si hay un tumor en la parte posterior de la hipófisis? Una hipersecreción.
una hipersecreción, ¿verdad? Entonces, si hay una hipersecreción, ¿verdad? Tanto de la hormona oxitocina como de la otra hormona que es la antidiurética, ¿qué vamos a tener? A ver qué se puede esperar. Fíjese que por eso es interesante estudiar endocrinología y estudiar las funciones, ¿sí?, de las hormonas y de los sitios, ¿verdad?, donde se encuentran ubicadas, ¿sí?, las glándulas. ¿Por qué? Porque es muy común que se pueda alterar, ¿verdad?, la liberación de las hormonas por, ¿sí?, decimos nosotros, efectos, ¿verdad?, de los tumores. Aquí va a haber un sobrecrecimiento de las células, ¿verdad? Y ese sobrecrecimiento pues va a producir, ¿verdad?, una liberación mayor de las hormonas, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Entonces, seguimos, ¿sí?, con nuestra tablita. Y eso lo vemos acá adelante, ¿sí? La hormona antidiurética. Entonces aquí, ¿sí?, si nos vamos a la tablita, ¿verdad?, ¿qué decimos? Funciones de la hormona antidiurética. Aquí, hormona antidiurética, ¿verdad? Hormona antidiurética. Función, ¿qué dice? Reabsorción, ¿verdad? Reabsorción de agua. Y decimos ahí, estaría la función de la hormona antidiurética. ¿Sí? Y observen aquí, ¿verdad? En nuestra reabsorban el agua, entonces aquí grandes cantidades incrementan la presión sanguínea para controlar las arteriolas. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, por este motivo a veces se le denomina vasopresina, ¿sí? Impide el consumo de bebidas alcohólicas. Fíjense bien, impide la secreción, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, a ver, aquí donde está la tablita, ¿qué le ponemos aquí? O sea, el alcohol, ¿verdad? La borrachera. ¿Qué va a provocar el alcohol? Diuresis, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? El alcohol afecta entonces la secreción, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir ahí de la hormona antidiurética, ¿sí? Es lo que nos dice allí, ¿verdad? Decimos ahí, ¿sí? Y decimos ahí, ese es como explicamos entonces el por qué cuando, ¿verdad?, tomamos alcohol, ¿verdad?, se produce una secreción de orina mayor y hay deshidratación. Entonces, por otro lado, observen, ¿sí?, los diuréticos antagonizan los efectos provocando que el agua se expulse del organismo, ¿verdad? Entonces aquí, para tratar el edema y el fallo congestivo del corazón. Pero aquí tenemos un desequilibrio, ¿sí? Dice hiposecreción. Vamos a nuestra tablita, ¿verdad?, y decimos aquí, nos vamos hacia acá arriba, y le ponemos A. Hiposecreción. ¿Qué enfermedad nos da la hiposecreción? Diabetes insípida. Diabetes insípida, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí?, hay una situación que se conoce como enfermedad, ¿verdad? Entonces la hiposecreción nos da aquí diabetes insípida, ¿sí? ¿Y qué provoca la diabetes insípida?
ver, ¿qué provoca? Diuresis excesiva, ¿verdad? Provoca sed y se debe recuperar la ingesta de agua. Entonces nos vamos a los síntomas. Diuresis excesiva. La hiposecreción, ¿verdad? Decimos aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos da? Sed. Nos da la sed, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner, ¿verdad? Sed. Y entonces, ¿verdad? Decimos que ¿sí? Se restablece con ingesta de agua. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Fíjense bien. Fíjense que aquí nos dan estas preguntas. Tanto la hipófisis anterior como la posterior liberan hormonas, pero la posterior no es una glándula endocrina. ¿De qué se trata? ¿Por qué nos dice eso? ¿Verdad? Ahorita que leíamos nos decía que ¿sí? No se consideraba como una glándula, ¿verdad? Porque la posterior producía, almacenaba, ¿verdad? Y liberaba la vasopresina y la oxitocina. Pero como la oxitocina es nada más durante el parto, pues por eso nos dice, ¿verdad? Que no se considera tanto como glándula, ¿verdad? La posterior. Dice, cita dos diferencias importantes entre las glándulas endócrinas y exócrinas. ¿Verdad? Decimos, ¿sí? Las endócrinas secretan directamente al torrente sanguíneo. Las exócrinas ¿sí? Van a producir sus efectos, ¿verdad? Y a secretar hormonas que van a actuar en otros sitios. ¿Sí? Ya vimos las hormonas trópicas, ¿sí? Tópicas, entonces Juan elimina grandes cantidades de orina. Tiene un problema del sistema endocrino, pero no es diabetes mellitus, que es similar. ¿Cuál es su posible problema? A ver, ¿cuál es el problema de Juan? ¿Problema de Juanito? ¿Diuresis? Diuresis, pero si no es diabetes mellitus, entonces ¿cuál es? Si no es A, es B. ¿La tablita? No lo está diciendo. ¿Mande? Insípida. Insípida, ¿verdad? Si no es A, es B. ¿Sí? Entonces, como ven, ¿verdad? Ahorita que les hice la tablita, estamos preparados para resolver preguntas de este tipo. ¿Sí? Vamos entonces a continuar con la siguiente. La glándula tiroides. ¿Sí? Es una glándula que ¿sí? Es muy familiar entre muchas personas, ya que muchos obesos culpan su sobrepeso a las glándulas, ¿verdad? En verdad dice que regula ¿sí? Y no es tan importante en el peso. Entonces, dice que se sitúa en la base de la garganta, debajo de la nuez, donde se puede palpar durante un examen físico. ¿Verdad? Dice, es una glándula bastante grande, compuesta por dos lóbulos unidos, ¿verdad? En un istmo. La glándula produce dos hormonas. Entonces, observen, una llamada tiroidea y la otra calcitonina. Muy bien. Entonces, nos dice aquí los folículos, y lo que ya expliqué, ¿verdad? Pero ahora nos vamos, ¿verdad? Acá, ¿verdad? A entender cómo funciona. Se origina a partir de este material. ¿Verdad? Decimos la hormona tiroidea, también conocida como hormona metabólica. Son realmente dos hormonas activas que contienen iodina o yodo. Tirosina o T4 y triiodotironina o T3. La tirosina es la principal hormona segregada por los folículos tiroideos.
La mayor parte se forman los tejidos blandos y su conversión, ¿sí?, de la tirosina en triodotironina. Estas dos hormonas son muy parecidas. Cada una constituye un par a partir de 2 aminoácidos de tirosina unidos. Pero la tirosina tiene 4 átomos de yodo unidos, mientras que la triodotironina tiene 3. La hormona controla el ritmo al que se quema y oxida la glucosa y convierte el calor corporal en energía química. Bueno, vamos entonces a nuestra tablita, ¿sí?, porque esto es lo que hay que apuntar. Entonces aquí, ahorita vamos a poner aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las hormonas que se producen aquí por la tiroides. A ver, T4 y T3, ¿verdad? Esta es una hormona, ¿verdad? Esta hormona es de tipo químico, ¿sí? Aminoácido, péptido, proteína, lípido o colesterol. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, contésteme por el chat, no me están escuchando. Pregunta, ¿sí? La hormona tiroidea es derivada de aminoácidos, de proteína, de péptidos, de lípidos o colesterol. Respuesta por el chat. Acabo de dar una lectura. Nomás uno me contestó, 2. ¿Sí? Muy bien, 3, 4. ¿Sí? Eso es muy general. A ver, ahora, ¿de cuál aminoácido? ¿De cuál aminoácido? Sabemos que hay 20, ¿sí? Más de 20 aminoácidos. Tirosina, ¿verdad? Nos dice ya Camacho. 2 tirosinas, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, ¿verdad? Que podemos ponerle, ¿verdad? Que estas tienen 2 tirosinas. Ya se fue para abajo. 2 tirosinas. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Verdad? Contienen 2 tirosinas y contienen yodo, o también le llaman yodina, ¿verdad? Pero es el yodo. Diferencia entre T4 y T3. ¿Cuál es la principal diferencia entre T4 y T3? Respuesta por el chat, no la veo. La cantidad de átomos, ¿verdad? Decimos de yodo. 4 y 3, ¿sí?, moléculas de yodo, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de reconocer. Muy bien, entonces si seguimos con nuestra tablita, ¿verdad? Aquí nos dice que sí hay trastornos o enfermedades. Entonces vámonos a ver si hay trastornos o enfermedades. Hasta lo que vimos ahorita, pues nos dice que pues le echan la culpa a una, ¿sí?, enfermedad, decía aquí, ¿verdad? Primeramente, que es la obesidad. Entonces, a ver, ¿tiene que ver con la obesidad como enfermedad?
Dice aquí enfermedad. Pero además nos dice, ¿sí? Observen, acá abajito, ¿verdad? Nos decía situación así, que la yodotironina, ¿verdad? T4 se convierte a T3, ¿sí? Y de esa manera, entonces controla la oxidación de la glucosa y la energía, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Decimos nosotros, ¿verdad? Que en nuestra tablita vamos a ponerle, ¿verdad? Aquí, función. ¿Y cuál es la función? Regula la... ¿Qué regula? Regula la declaración de la glucosa y energía, ¿verdad? Esa es la función de la tiroidea. Entonces, ¿verdad? Nos dice aquí, ¿verdad? Que, pues, si la tiroides está regulando, ¿sí? La oxidación de la glucosa y el aporte de energía, ¿tiene que ver con la obesidad? A ver, respuesta. ¿Cuándo es hipotiroidismo, no? A ver, de manera general, ¿sí? La hormona tiroidea, ¿sí? ¿Tiene que ver con la obesidad? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos diciendo que la función de la tiroidea es quemar la glucosa, ¿el obeso qué hace? ¿Qué hay en la obesidad? ¿Hay o no hay oxidación de glucosa en un obeso? A ver, la pregunta, ¿hay o no hay? ¿Un obeso está quemando la grasa? Sí, perdón, la glucosa, sí o no. El obeso sigue quemando tiene toda la maquinaria para seguir quemando la glucosa, excepto que, ¿qué le falta? Que no lo deja la flojera, ¿verdad? Que tiene malos hábitos alimenticios. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, Guadalupe, sí, pero muy lentamente. Entonces, lo que tiene que ver con la obesidad, la tiroidea, ¿verdad? Es muy poquito. Casi podemos decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Porque estamos hablando de que la tiroides entonces tiene que ver, ¿sí? Más bien con la oxidación de la glucosa y el aporte energético. Observen, desequilibrios. Sin iodina no se pueden crear las hormonas funcionales. La fuente de yodo es nuestra dieta y la comida rica en yodo son los alimentos del mar. Hace mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? En una zona donde no hay yodo, entonces, ¿verdad? Se desarrolló bocio. Esta región del país se acabó llamándose el cinturón del bocio, ¿sí? El bocio es una ampliación de la glándula tiroides que se produce cuando el alimento es pobre en yodo y la hormona estimulante de la tiroides continúa requiriendo tirosina y la glándula tiroides crece, pero sin yodo. La tiroides crea solo la parte péptida que no es funcional y por lo tanto no proporciona un mecanismo de retroalimentación para la liberación. El bocio ya no es común. Entonces, a ver, enfermedades, ¿verdad? Decimos, entonces, una enfermedad que sí tiene que ver es el bocio, ¿verdad? Aquí. Vamos a ponerle primera enfermedad. A. Bocio. ¿Qué caracteriza entonces el bocio?
Signos y síntomas del bocio. ¿Mande? ¿Que no hay yodo? No hay yodo, ¿verdad? No hay yodo. No hay yodo. Aquí como dice. No se consume el yodo, ¿verdad? Esa es una primera característica. ¿Y la segunda? ¿Qué más? ¿Qué sucede cuando hay bocio? Las células de la tiroides siguen creciendo, ¿verdad? Y pues dan, ¿sí?, un crecimiento grandote de la tiroides. Entonces, es lo que se conoce como, ¿verdad?, el bocio o el buche. Vamos a ver si hay aquí una figura. Ahí está. ¿Sí? Bocio, una tiroides agrandada. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que debemos de poner aquí en los síntomas, ¿verdad? No se consume el yodo y el síntoma es que la aparición vamos a ponerle así, del buche. Punto. Bueno, la vamos a dejar aquí y continúen leyendo la unidad y me van a terminar la tablita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hay que terminar la tablita, ¿sí? Porque todo esto, les digo, es lo que debemos de entender bien, ¿sí?, del sistema endocrino. ¿Sí? Ya si se fijan, se está relacionando la función en condición normal y en condición anormal. Eso es lo que tiene esta unidad, que hay muchas enfermedades, ¿sí?, en las cuales se está alterando, ¿verdad?, la función hormonal. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Entonces nos vemos mañana. ¿Vale? Sí, Sí, gracias, profe. Muy bien, entonces los veo mañana. Bye.